toda la juventud aquí presente, estudiantes, la mayoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, jóvenes que por lo que pude averiguar en su mayoría son habitantes de las localidades del sur de Bogotá, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, a los vicerrectores, decanos, docentes, funcionarios de la Universidad Distrital, la alcaldesa, que ahora le doy la espalda, alcaldesa Claudia López Hernández, secretaria de Educación Distrital Edna Bonilla, rector actual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede tecnológica, Giovanni Mauricio Tarazona, beneficiario del programa que aquí habló Giovanni Mauricio y los otros dos compañeros, compañero y compañera, la ministra de Educación que estrena hoy, funcionarios del gobierno nacional, medios de comunicación y toda la población en general que nos acompaña. Pues sí, no deja de ser una paradoja muy emotiva. Porque a mí casi nunca me dejaron inaugurar las obras que yo mismo inicié como alcalde. Siempre se la apropiaban por ahí, algunos otros. Y esta es la primera vez que puedo realmente venir a inaugurar algo que se cocinó entre estudiantes, en Consejo Superior, en la Universidad Distrital, en la Alcaldía de Bogotá Humana, que fue expandir la Universidad Distrital. Yo debo confesar que tomé tarde decisiones, o si no, no tendríamos 3 sedes, sino 6, 7, ojalá hubiera sido posible. Nos concentramos más en aquel entonces en la educación media. Cerca de 45 sedes fueron renovadas. La mayoría de ellas las inauguramos nosotros mismos, 23 de ellas después. Creo que Bogotá, y eso hay que reconocerlo y analizarlo por lo que significa si se extrapola al conjunto del país, ha tenido una serie de conquistas sociales. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, de el campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Y nosotros aquí en Bogotá, y este es un tema del que hay que enorgullecerse, a veces Bogotá no se enorgullece de sí misma, pues tuvo otro camino muy diferente en su política de convivencia social, de seguridad, de avance. Desde los años 90 para acá, veníamos de ser una de las ciudades más violentas del mundo, como 90 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Aquí mismo en Ciudad Bolívar, que era por aquel entonces una serie de barriadas donde no se podía caminar sin bota de caucho y debajo de techos de Paroy, como decía la vieja canción, bajo los techos de cartón. Yo caminé esos barrios muy jovencito y comenzó un camino diferente, políticamente diverso, alcaldes diferentes, muy diferentes unos de otros, movimientos políticos diferentes, pero que lograron un consenso a través de las décadas, que fue meterle todo el presupuesto distrital, que es muy importante, a luchar contra la segregación social. De diversas maneras fuimos confluyendo, porque yo fui uno de esos alcaldes en que la educación tenía que ser uno de los grandes saltos cualitativos y cuantitativos de la sociedad bogotana,
Y yo creo que se ha avanzado tanto que ustedes pueden medirlo en una estadística. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Eso es un camino muy diferente que hay que analizar. Obviamente todo ha tenido errores, pero esta misma localidad de Ciudad Bolívar que yo quiero y que me quiere, ya no es una localidad de barrios de Paroit, donde hay que ponerse las botas de caucho para caminar. Mire nomás lo que nos rodea. Lo que nos rodea es visualmente, y podemos criticarlo indudablemente, un contexto urbanístico que demuestra que la sociedad echó para adelante. Y en ese eje central está la educación. Claro que cuando era joven aquí hablaban de cerrar la Universidad Distrital, de privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que en ese momento era su sustento. Por ahí nació y creció. Cerrar la Distrital decían porque salía más caro invertir en la juventud por cabeza. Ponían un indicador per cápita en la Universidad Distrital que pagar una beca a ese mismo joven en la Universidad de los Andes, decían. El camino que estaban proponiendo no era más que el de la privatización de la educación. Y esta ciudad reaccionó, dijo que no, y poco a poco fue fortaleciendo la educación pública, empezando por sus colegios, por sus jardines infantiles, y abordando este tema de lo que puede significar la educación superior, no solamente en términos de cobertura, sino en términos de calidad para el crecimiento mismo de una sociedad. En campaña electoral hablábamos de la sociedad del conocimiento. Poner estas universidades en estas localidades, en el fondo, era un acto revolucionario. Aquí no se creía que la universidad tenía que estar con los pobres, en los pobres, sino que tenía que ser de élite, que tenía que ser para una juventud dorada que se había criado gracias al privilegio, en el caso de Bogotá, en el norte. Fue Lucho Garzón el primero que puso una sede aquí en Ciudad Bolívar. Hoy, si miramos esto con el tiempo, aquí hay un teatro similar al Teatro Julio Mario Santo Domingo. Espero que esté en actividad, que es el Teatro El Ensueño, cerca de aquí, para atrás. A mí me correspondió darme esa pela. ¿Por qué no puede haber en Ciudad Bolívar un teatro igual que el Julio Mario Santo Domingo? Porque la cultura tiene que pasar por los muros, las murallas de la segregación social, lo cual mata la cultura de una vez. ¿Por qué no podían haber aquí los conocimientos para la juventud? ¿Por qué tenía que condenarse a la juventud de las localidades de Bogotá a ese triste escenario en donde hay que caminar y caminar las calles y ver con desconfianza el que viene por la acera, y las mujeres ver con desconfianza la llegada de la noche, cuando podríamos perfectamente convivir, crecer en el conocimiento, en las artes, en la ciencia, en las matemáticas y en la poesía? Ese escenario traería la paz, nos decíamos hace 30 años. Será el camino de la paz, y Bogotá lo demostró. Hoy Bogotá no está en las ciudades más violentas, no las encuentra ni en las primeras 50, ni en las primeras 100, ni en las primeras 200, y esta es la ciudad capital de Colombia, capital suramericana. Aquí se demostró otro camino que es diferente,
y del cual tenemos que sentirnos orgullosos. Camino que no ha terminado. Claro que a mí sí me gustaría, ministra, ahora que usted va recogiendo las banderas del ministro Gaviria, Alejandro, va a cabalgar un terreno difícil. Algunos de los problemas quiero exponerlos acá. Claro que si miramos Bogotá con su fortaleza financiera, puede dar aún mucho más. Aquí tenemos que crear, y ese tiene que ser un acto simbólico, y hay que decirlo, revolucionario. Ahora que estamos discutiendo la reforma a la salud pública de Colombia, que la distrital pueda poner su facultad de medicinas y de ciencias de la salud en Bosa. En Bosa. Me tocó a mí casi que inaugurar la sede hermosa que hay allá, arquitectónicamente, pero al frente hay un lote de igual magnitud que siempre en ese momento lo pensamos debería ser la facultad de medicina, en donde los jóvenes del sur, las jóvenes del sur, puedan ir allí a estudiar hasta el máximo posible la medicina, la salud, la medicina general y sus especializaciones, la enfermería, la investigación en los temas de la salud. Nos dicen en la prensa que no es posible tener salud pública y que el Estado no es capaz. Pues la universidad distrital es Estado, es público. Y la universidad distrital le va a demostrar a Colombia que puede tener educación pública en las ciencias de la salud, que este no es un tema de privilegiados, sino que este es un tema de la democracia. Igual hay que pensar en otros temas, la tecnología que aquí nos acoge, la programación. Le hemos pedido al SENA, esta es una de las discusiones y las tensiones que hoy tenemos en el gobierno nacional. El SENA puede preparar centenares de miles de jóvenes, hombres y mujeres, en programación, pero no en el sentido tradicional que se construyó incluso en nuestro país, que es simplemente cacharrear computadores para reproducir a Microsoft o al señor Jobs. No, sino para aprender a hacer programación de tal manera que podamos no ser simplemente imitadores, cacharreadores de Microsoft, sino para que podamos crear nosotros mismos software. Por ello el software libre se vuelve fundamental, porque le permitiría a centenares de miles de jóvenes en todo el país crear tecnología y no simplemente imitarla, en un tema que se vuelve crucial en el siglo XXI. Si no abordamos estos temas, no nos vamos a desarrollar como nación. Y en esa medida, el que podamos montar esas facultades, no sé si la distrital nos ayude, si el SENA supera su discusión interna y además de ser una instancia para la educación del trabajador y la trabajadora, se mete también a ser el cerebro tecnológico de Colombia, teniendo carreras que no simplemente son parciales, sino teniendo la posibilidad de incluirse en la educación superior de Colombia a partir de la educación tecnológica, profesional y superior. Este es un tema en discusión. Si el SENA supera esa discusión y se junta con nuestros objetivos, yo creo que podríamos pensar que en ciudades como Zipaquirá, pensando aquí cerca, en Suacha, en Usme, pudiéramos tener una alianza entre el SENA y la Universidad Distrital para montar las facultades, las sedes físicas que nos permitan avanzar al estado del arte en donde hoy está la tecnología mundial, a partir de la programación, el software, la conectividad, las energías limpias, etcétera. Y hay otra discusión que tenemos que superar ya, la de los rectores y la institucionalidad de la universidad pública.
en varios aspectos. Yo tomé la decisión que todos mis delegados presidenciales en los consejos superiores de todas las universidades públicas del país fuesen jóvenes estudiantes. La tomé con una decisión y un objetivo. No que esos jóvenes estudiantes se plieguen al clientelismo político que en general abunda en las regiones de Colombia, sino que abanderen el movimiento juvenil con dos objetivos básicos: hacer que la universidad pública pueda extenderse en su cobertura para que no sea el 50% de los jóvenes hoy los que puedan ingresar, sino que podamos saltar hacia el 60, hacia el 70, ojalá pudiésemos hacia el 80% y más de la juventud colombiana. Cuando uno mira países como Corea del Sur, que siempre me gusta citar porque allá nuestros abuelos fueron a pelear y éramos más ricos en ese entonces que Corea, hoy que nos superan 6 en 7 veces, uno encuentra que toda la generación juvenil de ese país pueda acceder como derecho a la educación superior y que al cabo de las décadas, entonces esa sociedad se puede constituir en lo que hoy podríamos llamar la sociedad del conocimiento, porque su nivel, el intelecto general del que hablaban los revolucionarios del siglo XIX, ha saltado tanto que le permite a su propia sociedad garantizar los derechos fundamentales. Nosotros estamos muy atrás. Solo la mitad de nuestra juventud hoy accede a alguna forma de educación superior, no muchas veces de calidad. Poder saltar a que la juventud pueda acceder en su conjunto, que implica inversión pública, que implica decisión política y que implica que nuestros jóvenes que tienen la representación de la presidencia en los consejos superiores abanderen esas luchas, nos podría llevar a que los rectores y los consejos superiores decidan apoyar el programa del gobierno de ampliarse al territorio, de llevar las sedes, los profesores, las profesoras, el conocimiento pertinente a los territorios abandonados del país, a los territorios excluidos, hoy generalmente bajo el yugo de la pobreza y de la violencia. Eso propusimos en campaña electoral, 2 objetivos: una educación superior gratuita y una educación superior como derecho al conjunto de la juventud colombiana. En la institucionalidad de la universidad pública hay conservatismos, hay clientelismos, hay procesos de corrupción y hay inercias que no están dejando que la universidad pública se pueda ampliar para acoger a la juventud de Colombia, para que la facultad de medicina no esté solo en Bosa, sino que esté en el Chocó, que esté en Guapí, que llegue a Tumaco, que se pueda instalar en el norte de La Guajira y así en las diversas ramas del conocimiento, de tal manera que la juventud de Colombia no tenga como única alternativa o el embarazo precoz o la muerte del otro joven a través de las bandas criminales, sino que tenga como futuro el cerebro y el corazón. El cerebro en red, porque el conocimiento es colectivo, para llegar a lo máximo posible, a la física, a la química, a la matemática, al álgebra lineal que allá arriba me estaban recordando, a la programación, al algoritmo, pero también el corazón, porque una sociedad como la sociedad colombiana, signada por tantas décadas, quizás siglos, de violencia, necesita de la sensibilidad, de la cultura, del arte, del baile y de la música, de la poesía, porque entre la poesía y la matemática hay un hilo conductor, que es la dignidad del ser humano.
Esta universidad distrital, ojalá, con sus discusiones internas que las conozco y mucho, porque asistí a su consejo superior, me enredaba ahí, incluso yo veía tristemente delegados juveniles del estudiantado compartiendo con el clientelismo viejo y no permitía que la universidad distrital pudiera aflorar la corrupción. Lo pude ver incluso de frente. Sin embargo, tomamos la determinación que no era el cierre de la universidad, sino que era la expansión y el florecimiento de la universidad, el camino que debía tomar. Yo creo que estamos a mitad de camino. No todo lo tenemos, pero sí hay mucho que se ha avanzado. Y que esto hay que reconocerlo. La Universidad Distrital dejó de ser una universidad retirada, marginal y a punto de cerrarse. Hoy es una de las principales universidades del país. Si la Universidad Distrital quiere, incluso puede acompañarnos a salir. Hay que cambiar de los límites del distrito y pasar a afrontar las realidades complejas, diversas y difíciles del país. Ustedes lo decidirán si nos acompañan. Nosotros tenemos ahora ese camino, esa senda que tomar. Lograr que toda la juventud de Colombia pueda acceder a la educación superior como un derecho y lograr que la sociedad colombiana pueda ver en el conocimiento y la cultura el camino real y certero de la paz. Así que, jóvenes, felicitaciones. Aquí volveremos a la ciudadanía de Ciudad Bolívar, que hacía tiempos no venía. Un abrazo solidario. Nos hemos encontrado durante muchos años en la política. Me han acompañado para intentar cambiar a Colombia y nuestro compromiso, 6 meses después de instalar el gobierno, es que seguimos en la senda del cambio y no nos desviaremos de ese camino. Gracias, muy amables.